¿Todas las personas aparecemos de la misma manera en los medios? ¿Estamos representadas en igualdad de condiciones? Después de casi 40 años de incidencia feminista sobre la comunicación, ya sabés que la respuesta es no. Los medios dan cuenta de los asuntos de la vida pública y de ese ámbito tradicionalmente estuvimos excluidas todas las identidades femeninas. En este episodio de Comunicar en Plural nos concentramos justamente en quienes todavía no somos noticia. Hoy hablaremos de las mujeres y en otro episodio futuro vamos a hablar sobre pueblos indígenas y sobre representación de personas trans. Tomamos como referencia los resultados del proyecto Monitoreo Global de Medios, un análisis de los medios de comunicación que hace cada 5 años la Asociación para la Comunicación Cristiana, UAC, a nivel global. Te contamos también para qué sirven estos monitoreos y cuál es su objetivo dentro de la agenda feminista de la comunicación. Hoy nos van a acompañar Marcela Gaviud, Sandra López Astudillo y Juan Burba. Comunicar en Plural, episodio 2. ¿Quiénes todavía no son noticia? Parte 1. Las mujeres. Insistimos en que el periodismo represente a todas las voces. ¿Pero están todas las voces haciendo periodismo? Desde Comunicación para la Igualdad presentamos Comunicar en Plural, el podcast de la campaña Periodismo con Diversidad, realizado con el apoyo de UAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Quería decir que los medios comerciales, hegemónicos, concentrados en nuestro país no representan lo que pasa en la sociedad. El 70% de las personas que aparecen en los medios son varones, a su vez el 90% de ese 70% son varones blancos, heterosexuales, de mediana edad, exitosos, que están casados, y eso es algo que pude ver gracias al Monitoreo Mundial de Medios, del cual fui parte como voluntario, y hoy me sirve en mi tarea periodística cotidiana para poder pensar la comunicación y pensar el periodismo desde otros lugares. Nuestra radio, una radio comunitaria, siempre tuvo esa impronta. Este tipo de experiencias me han servido mucho, nos han servido mucho colectivamente y me han servido mucho en lo personal para poder pensar los contenidos de otros lugares. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches según cuando nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a este segundo episodio de Comunicar en Plural. Mi nombre es Sandra Chaer y estoy acá con Ludmila Fernández López. ¿Qué tal, Ludmila? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? Acá con ganas de saber quiénes todavía no son noticias, así que me voy a quedar acá a charlar un rato. Bueno, excelente, porque nos vamos a focalizar hoy justamente en este tema, ¿no? Quienes no aparecen en los medios de comunicación. Ustedes escucharon recién al inicio a Juan Burba. Juan es periodista de Radio Tierra Campesina de Jocolí, Mendoza, y él justamente comentaba lo beneficioso que es para él y cómo lo ayuda en su trabajo periodístico el proyecto Monitoreo Global de Medios. PMG se lo conoce por la sigla en español, o a veces puede ser que escuchen GMMP por la sigla en inglés. Se trata del monitoreo global sobre medios con perspectiva de género más relevante que tenemos y el único que se hace con continuidad desde hace 25 años, cada 5 años. O sea, empezó en 1995, lo lidera la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC, y se viene repitiendo cada 5 años ininterrumpidamente, lo cual es un mérito enorme. ¿Y cuál es el objetivo del monitoreo? Es ayudarnos a quienes trabajamos en temas de comunicación y género como una herramienta diagnóstica que después obviamente nos permite generar políticas, hacer incidencia, etc. El último que se publicó fue en el año 2020, la edición más reciente, y fueron monitoreados en todo el mundo 116 países y 16 de estos países estaban en nuestra región, en América Latina. De esto es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Les vamos a contar sobre todo cómo no aparecemos, o sea, cuán invisibilizadas estamos las mujeres, que es, podríamos decir, el indicador más relevante del PMG. Y tenemos un segundo episodio de este podcast dedicado también al PMG más adelante, que va a focalizar en identidades trans y en pueblos indígenas, que son otros de los indicadores que los últimos años viene
relevando esta investigación y que también están obviamente completamente invisibilizados estos colectivos. Así que bueno, acá estamos, no te lo pierdas y seguí escuchándonos. Bueno, vamos a empezar por tratar de responder la pregunta del millón, que es ¿cómo le fue a Argentina en estos indicadores generales del monitoreo, ¿no? ¿Cómo nos fue? Queremos saber, no es porque sea una competencia, pero bueno, un poco queremos indagar si nos fue mejor que en anteriores oportunidades, cómo están esos indicadores que mencionabas recién vos, Sandra. Así que para que se vayan haciendo una idea de cómo funciona el monitoreo, para que tengan en cuenta los primeros así datos que van apareciendo, vamos a analizar esto. En nuestro país se monitorearon en total 23 medios, ¿sí? Que no son al azar, sino que se seleccionan a partir de una serie de criterios para que sean representativos de todo el país. Y fueron 23 contando los diferentes soportes que tienen los medios de comunicación, ¿sí? Entre canales de televisión, programas de radio, gráfica y demás. Y además 11 cuentas de Twitter, ¿sí? Cuentas de medios. Todo esto, como les decíamos, siguiendo un criterio que descentralice la información, es decir, que no sean todos medios de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ¿cuál es el resultado principal? El resultado es que las mujeres aparecemos en el 24% de las noticias, o sea, en menos de un cuarto del total de las noticias que se producen en Argentina a lo largo de todo un día, las mujeres somos sujetas noticiosas o noticiables, ¿sí? Este es el primer indicador que tenemos que tener en cuenta, que estamos en menos de un 25% de las noticias. Y para que este dato tenga un poco más de sentido, lo tendríamos que contextualizar con cómo dan estas mismas cifras a nivel regional, ¿no? En América Latina, el dato fue que las mujeres somos protagonistas del 26% de las noticias, y en el mundo dio 25% esta cifra. O sea que Argentina quedó por debajo de la media global y Argentina quedó por debajo de la media regional, pero bueno, también vamos a decir que bastante cercanos, ¿no? O sea, la cifra entre 24, 25, 26 es muy, muy parecida, así que podríamos decir que estamos ahí, alineados al promedio. Sí, me parece importante destacar, ¿por qué nos preocupa esto, no? Porque somos el 50-52% de la población mundial, es el viejo, no era un chiste, sino que es un comentario como muy sarcástico que se ha hecho muchas veces, que si llega una persona de otro planeta a la Argentina y ve los medios de comunicación, la lectura que haría es que el planeta está conformado por un 75% de varones y un 25% de mujeres, ¿no? Esa es la representación mediática. Cuando vos vas a la cotidianeidad, eso no es lo que pasa. Bueno, hay muchas explicaciones para esto, que mucho tiene que ver con las dificultades de los medios para cubrir y darle visibilidad a las mujeres, pero también con que los medios siempre dieron cuenta de lo que sucedía en el ámbito público, y ese es un ámbito que en muchos más casos está ocupado por varones que por mujeres, aunque esto se esté equilibrando cada vez más, ¿no? Otro aspecto es que si miramos los monitoreos anteriores, decíamos que se hacen cada 5 años, entonces si miramos el del año 2015 en comparación con el del año 2020, que esto aparece en las gráficas de nuestra campaña Periodismo con Diversidad que pueden ver en redes, en Argentina bajamos 5 puntos, o sea, en el informe anterior las mujeres éramos sujeto de las noticias en el del 2015 en un 29% y ahora en un 25%, o sea, los medios de Argentina están haciendo una representación peor que la que habían hecho en el año 2015. Bueno, esto sería motivo, buscar las causas es algo que habría que indagar, ¿no? Porque hemos bajado, pero también es cierto que si se miran comparativamente todos los monitoreos, ya hace 2 o 3 que hay bastante oscilación, se sube y se baja sin avanzar mucho y sin retroceder tampoco mucho en general en todo el mundo. Vamos a escuchar entonces ahora a Marcela Gaviud, ella es una de las coordinadoras del PMG en Argentina, y le pedimos que nos compartiera un análisis, una apreciación de cómo le había ido a nuestro país en el contexto regional y global.
Lo que vimos en las mediciones de este monitoreo, en principio la buena noticia es que hay más mujeres en la mayoría de los medios tradicionales y que van ocupando diferentes espacios. Es importante señalar que el monitoreo que hacemos es lo bastante federal, que nos permite la cantidad, la densidad de medios que nos da la UAC, pero en ese sentido nos parece que está bueno mencionar esto. Por eso quizás hay como una diferencia con mediciones de capital, pero sí me parece que eso es una buena noticia, no tanto en los medios no tradicionales como Twitter y las redes sociales o los portales, en donde no solo no se ve presencia de mujeres o más presencia de periodistas mujeres, sino que además muchas veces ni siquiera están firmadas las notas, con lo cual desde el punto de vista periodístico no sabemos quién está escribiendo ni quién se hace responsable de esa noticia. Bueno, la escuchábamos a Marcela y acá quiero hacer una aclaración, que es que hablamos de mujeres así sin desagregar o mencionar otras múltiples identidades existentes, porque de esta forma trabaja el monitoreo, ¿no? Como todo trabajo de relevamiento tiene sus alcances, sus limitaciones, pero igual es también importante decir que este año hubo una pregunta especial, que son estas preguntas más cualitativas que se van agregando conforme pasa el tiempo en los distintos monitoreos, y ahí se pregunta por identidades LGBTIQ+, pero nosotras particularmente lo vamos a dejar para otro episodio donde nos queremos ocupar puntualmente de qué pasa con esa representación de estas comunidades. Así que ya saben que tienen que seguir escuchando Comunicar en Plural y darle seguir para no perderse los próximos capítulos. Eso como aclaración. Y ahora, siguiendo con los datos de nuestro país, el monitoreo fue en 2020, como decía Sandra. Yo estuve como voluntaria en ese monitoreo, participé, además de que Comunicación para la Igualdad apoya el monitoreo, y fue un momento muy especial, ya lo saben, no les tengo que contar cómo vivimos el 2020, de hecho me parece doblemente meritorio que se haya podido sostener tremendo trabajo de coordinación internacional en ese momento pandémico. Creo que también en un punto fue porque estábamos todos en casa y podíamos dedicarnos, a pesar de lo terrible que fue esa época, a monitorear. Y ahí hay un detalle que me parece importante, cuando vos decías, bajó la representación respecto a monitoreos anteriores, que es que, época de pandemia, teníamos todo el tiempo especialistas hablando, ¿no? Todo el tiempo desfilando por las pantallas, todo el tiempo en la radio entrevistaban infectólogos, la palabra infectólogo se nos volvió de nuestro vocabulario súper habitual. Y por supuesto que hay una gran diferencia de género entre la cantidad de especialistas varones que se llamaba a las pantallas y a los micrófonos y la cantidad de especialistas mujeres. El dato fue un 21% de especialistas mujeres y un 79% de especialistas hombres, ¿sí? En Argentina. 21%, repito. En el mundo, 27%, o sea, también minoría de invitadas especialistas mujeres, pero en Argentina no fue peor. Acá aprovecho para mencionar a una gran periodista científica que es Nora Barr, que es parte de nuestra campaña de periodismo con diversidad y que fue una de las voces autorizadas, especializadas, una de las voces femeninas que nos acompañó, pero lamentablemente de las pocas, ¿no? Sí, sobre esto me parece que es importante decir que el sector salud es un sector que está muy feminizado, ¿no? Siempre tenés como la dificultad que cuando llegás a los cargos jerárquicos de cualquier sector están mayormente ocupados por varones, pero enfermeras, médicas, está lleno, y sin embargo, quienes los medios eligieron para hablar de la pandemia fueron principalmente varones. Y que Argentina esté tanto más abajo del promedio mundial también es un dato bastante negativo. Vamos a pasar ahora a un dato un poco más positivo de Argentina, un poco también en línea con la valoración positiva que hacía Marcela Gaviud, que es que por primera vez en Argentina las mujeres somos mayorías como presentadoras de televisión. Acá yo haría la salvedad de la cuestión de la imagen, ¿no? Que hay una
siempre hay una tendencia en todo lo que es imagen a que obviamente las mujeres estemos presentes por una cuestión de estereotipos también sexistas que tiene que ver con la representación femenina, la belleza tradicional, etc. Después podríamos hilar más fino viendo si esas presentadoras tienen la misma edad que sus colegas varones, seguramente no, son mucho más jóvenes, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en eso. Pero sí logramos un equilibrio en este campo. Sin embargo, cuando nos vamos a ver cómo aparecimos como trabajadoras de los medios, porque acá también hay que comentar que el PMG releva, por un lado, cómo dan cuenta las noticias de las personas de acuerdo a su identidad de género, pero también quiénes hacen las noticias de acuerdo a lo que se ve, ¿no? No es que van a hacer entrevistas, pero sí a lo que se ve cuando estás mirando las noticias. Entonces, en este caso, o un aspecto negativo es que las personas que firman notas escritas en el periodismo gráfico, hay solo un 18% de mujeres, o sea, descendemos ahí un montón en relación con las presentadoras de televisión, y en radio somos solamente el 35% de reporteras, anunciadoras y presentadoras. Entonces vamos a volver a lo que decíamos en el episodio anterior y retomando esa campaña que hicieron muchas organizaciones feministas hace unos años en Argentina, seguimos faltando en los medios de comunicación. Comunicar en Plural, el podcast de la campaña Periodismo con Diversidad. Vamos a hacer ahora un poco de historia sobre esto que son los monitoreos de medios como parte de proyectos más grandes de observatorios de medios, ¿no? Que es toda una metodología en el campo de la comunicación que no fue inventada por el feminismo, sino que se hace en general como una estrategia dentro del campo del derecho a la comunicación. Los observatorios surgen en general en los años 80 del siglo pasado, a partir un poco del informe McBride, cuando se observa que los flujos comunicacionales son muy desiguales entre el norte y el sur del mundo, que la comunicación en general es un campo donde se expresa muchísimo la desigualdad estructural, y los observatorios nacen ligados a un movimiento que se llamaba Media Criticism o revisionismo crítico, y el objetivo era generar justamente una mirada crítica sobre los medios, un diagnóstico de cómo estaban trabajando que nos permitiera después hacer incidencia para democratizarlos. Este proceso en América Latina se empieza a expandir a partir de la segunda mitad de los años 90 y fundamentalmente asociado en el nuevo milenio de la mano de la creación en el año 2002 durante el Foro Social Global de Porto Alegre del Observatorio Internacional de Medios de Comunicación, el Media Watch Global, que promovió en ese momento el periodista español Ignacio Ramonet. Bueno, en el campo de los estudios de comunicación y género, o sea, ya metiéndonos más con lo nuestro, la primera aparición formal a nivel global de la necesidad de hacer una observación sistemática de los medios surge durante el Encuentro Internacional de Comunicación y Género de Bangkok. Estoy en 1994 en este momento. Y después, durante la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, Beijing 95, que seguramente les suene, se decidió que se iban a adoptar ya de forma institucional. El diagnóstico que se hacía en ese momento, que hacía el movimiento de mujeres, era que los medios seguían trabajando con un concepto tradicional de noticia que obviamente privilegiaba el mundo de lo público, ¿no? ¿Qué contamos en las noticias? Contamos lo que pasa afuera de la casa, lo que pasa en los espacios de poder. Entonces la idea era que si se hacía una observación sistemática de esto, se iba a poder establecer otro tipo de vínculo entre los medios y el movimiento de mujeres, ¿no? Un vínculo mejor, un vínculo que no fuese tan tenso. Sí, y que se engloba en la genealogía de los estudios de comunicación y género que habían empezado en los años 70, que quizás hasta ese momento no habían contado con una herramienta como esta y había sido un poco tensa la relación entre
el movimiento de mujeres, los estudios de comunicación y género por un lado y los medios de comunicación por otro, en relación con las críticas que se hacían desde el movimiento de mujeres, y surge esta herramienta como una posibilidad quizás de incidir con mayor data, ¿no? Con un diagnóstico muy preciso, mostrando, sin quizás que sea solamente una observación cualitativa, sino mostrando con datos los problemas que estaba viendo. La UAC, como decíamos antes, es muy importante en el PMG y en los monitoreos en general, porque la UAC apoya a nivel global la realización año a año de otro tipo de proyectos, siempre de monitoreo y observación de medios en todo el mundo, más allá de su PMG cada 5 años, ¿no? Y este trabajo lo hace en colaboración con académicas de todo el mundo, con organizaciones de la sociedad civil como la nuestra y como otras, en otras regiones, y con este sistema de voluntariado enorme del que hablaba Ludmila antes. Tenemos un audio de Sandra López Astudillo. Ella es coordinadora del PMG en América Latina, así como Marcela Gaviud lo es en Argentina. Y Sandra nos cuenta en este audio cómo se integra justamente el PMG dentro de los objetivos estratégicos de UAC. Cómo UAC, que es una organización que viene trabajando temas de comunicación y género hace 40 años, introduce esta herramienta del observatorio de medios y de los monitoreos dentro de sus objetivos globales de comunicación y género. El proyecto GMMP, Monitoreo Mundial de Medios, se enmarca dentro del eje de Justicia de Género y Medios de Comunicación de la UAC, Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Desde 1987, la UAC, Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, cuya sede en esa época se encontraba en el Reino Unido, convocó una serie de consultas regionales sobre el tema de mujeres y medios de comunicación. Estos eventos desembocaron en la conferencia mundial a la que se denominó Mujeres que Empoderan la Comunicación y que fue celebrada en Bangkok en el año 1994, con la participación de más de 400 comunicadoras de medios y redes de comunicación que representaban a más de 80 países. Se logró la Declaración de Bangkok. Para la organización del encuentro se sumaron a la UAC, ISIS Internacional de Manila y el Centro de Tribuna de la Mujer con sede en Nueva York. Como parte de las estrategias que se incorporaron en la Declaración de Bangkok, se decidió organizar un día a inicios de 1995 para el monitoreo de todos los medios. El objetivo fue utilizar los datos como base para un análisis de la situación de las mujeres en los medios. Así nació el GMMP, Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios, y la UAC asumió el desafío para lograr un estudio mundial, un estudio global sobre la representación de mujeres y hombres en los medios de comunicación. Bueno, le escuchábamos recién a Sandra, que hablaba de cómo se insertaban el PMG dentro de los objetivos estratégicos de UAC. Hay que decir que el PMG es el único monitoreo de este tipo que se repite cada 5 años. Si bien en temas de comunicación y género tenemos otras investigaciones globales con esta misma dimensión, vinculadas, por ejemplo, a estructura laboral de los medios, una investigación que se hizo en el año 2011, o a la violencia, tanto física dentro de las redacciones como digital. En la violencia digital hay una encuesta reciente de UNESCO. Son todos estudios que no lograron repetirse, que se hicieron una sola vez. ¿Cuál es la diferencia? Está buenísimo tener estudios que se hicieron por lo menos una vez porque nos dan información precisa, pero al no repetirse no podemos ver la evolución o el retroceso, que es lo que sí nos permite el PMG. ¿Y cómo hace esto UAC? Porque acá hay un tema de recursos súper importante. ¿Por qué otras investigaciones no se repiten y el PMG sí? Una de las claves es que el PMG se sostiene en trabajo voluntario, en una red global de participantes que cada 5 años, en el momento del monitoreo, el día que se hace el monitoreo, pero además en el análisis posterior, donan su tiempo y trabajo voluntario para la realización de este proyecto. Marcela Gaviud nuevamente nos va a contar cómo es esa particular metodología que sostiene el PMG desde hace 25 años. Lo interesante del monitoreo global de medios es que se hace mayoritariamente con personas voluntarias de todo el mundo.
En algunos lugares participan universidades, en otros lugares participan asociaciones de periodistas o organizaciones no gubernamentales vinculadas con la comunicación. En nuestro país lo venimos haciendo desde el 2005, 2010, con en principio, algunas instituciones religiosas, con personas interesadas en la comunicación, pero en los últimos monitoreos, desde el 2010, hicimos alianza con la red PAR, y desde ahí, bueno, fuimos convocando y se fueron sumando otras personas que a medida que conocían el estudio les interesaba participar de la experiencia, porque es cierto que cuando participas en un monitoreo de medios y sos estudiante y quizás es la primera vez que te asomás a estas cifras o a este relevamiento, es muy impactante porque claramente te cambia la perspectiva a partir de la cual miras los medios de comunicación y las noticias particularmente. Bueno, ahí estaba Marcela Gaviud explicándonos un poco más de la metodología y la enorme coordinación que hacen. Por último, para agregar, pienso, ¿cuál es, no, la función de los monitoreos, de los observatorios, el para qué de todo este trabajo tan grande? Y fundamentalmente creemos que es para hacer incidencia, o sea, para generar diagnósticos sobre cómo los medios construyen sus relatos, a quiénes eligen para hacer noticia y a quiénes no. Y bueno, con esos diagnósticos poder elaborar políticas que equilibren o que intentemos que equilibren la balanza para ir hacia una democratización de las comunicaciones. En este sentido, en esta línea, vamos a volver a escuchar a Sandra López Astudillo, que nos cuenta, ahora la vamos a escuchar, cuáles fueron los objetivos que se planteó UAC cuando inició la relación con los monitoreos globales de medios. La escuchamos entonces. Los objetivos que se planteó fueron mapear la representación y la imagen de las mujeres en los medios de comunicación del mundo, desarrollar un instrumento de investigación de base que pueda ser utilizado en todos los países participantes, construir solidaridad entre grupos de mujeres y grupos de trabajo sobre género y comunicación, crear conciencia en los medios a partir de los resultados del GMMP, desarrollar habilidades de monitoreo de medios en nivel internacional. Así, el 18 de enero de 1995, voluntarios de 71 países participaron en el primer GMMP, en el primer Monitoreo Mundial de Medios. Se monitorearon noticias en radio, televisión y periódicos y se recopiló en total más de 50.000 noticias en los medios. Los resultados del estudio se presentaron en el informe Participación de las Mujeres en las Noticias en el Foro de ONGs de Mujeres en Beijing en septiembre de 1995. El GMMP toma como base la sección J de la Plataforma de Acción de Beijing en su objetivo estratégico 2, promover una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios. Como decíamos antes, la repetición sistemática del PMG da una perspectiva que es invaluable, ¿no? Permitirnos ver cómo evolucionamos o nos detuvimos. En este sentido, un ejemplo. Si bien hubo una constante evolución desde el año 1995 del primer PMG hasta el año 2010, sobre todo en este indicador que es el principal indicador del PMG, que es cómo aparecemos las mujeres como sujetos de las noticias, ¿no? Entonces, desde aquel primero del 95 hasta el 2010 se había relevado una proyección positiva que permitía incluso que se hubieran generado expectativas y se hablaba de cuántos años faltaban para lograr la igualdad en los medios de comunicación. Fíjense la emoción de ver que siempre se mejoraba, ¿no? Entonces se había calculado, no me acuerdo ahora si era el año 2050, que era el año en el que si se seguía avanzando de la misma forma en el PMG, se iba a lograr la igualdad en este indicador de cómo aparecíamos en las noticias mujeres y varones. ¿Qué pasó? En el año 2015 la medición mostró un estancamiento, dejó de ascender, quedó varada en relación al 2010 este indicador. Y esto generó que desde UAC hubiera incluso mucha preocupación, se implementó a nivel global una campaña para mejorar la representación de las mujeres en los medios, etc. Y vemos ahora, en el año 2020, que la mejora es muy leve en relación al 2015. ¿Esto qué hace? Hace que las estrategias de
todas estas organizaciones como la nuestra, que trabajamos más a nivel nacional y regional, pero de las organizaciones globales que trabajan temas de comunicación y género, se vaya modificando en función de estos resultados que van apareciendo. Y acá queda obviamente la incógnita abierta de qué va a pasar en el año 2025, ¿no? O sea, cómo seguiremos evolucionando. Con esto entonces ya cerramos la primera parte de este episodio, que es sobre quienes no aparecemos o estamos invisibilizadas en las noticias, en este caso las mujeres. Les recordamos que vamos a tener un episodio 2 del PMG concentrado en identidades trans y pueblos indígenas, que se viene próximamente. Y también, si querés comentar, Ludmi, de qué va el siguiente episodio de Comunicar en Plural. Bueno, el que les sigue, si los escuchás en orden, va a estar empapado por lo que es el 3 de mayo, que es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Así que seguramente en el próximo capítulo estemos más concentradas en eso, que tanto tiene que ver no solo con el periodismo, sino con un montón de conversaciones que estamos dando hoy en día sobre redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ya dijiste vos, Sandra, vamos a tener otro episodio más también sobre el monitoreo. Así que esperamos que les haya sido útil, sobre todo, esta información, ¿no? Cuando cada 5 años de pronto se vuelve a hablar de estos monitoreos, qué son, para qué sirven, o al revés, si no conocías que existían, pero te parecía que necesitabas una herramienta como periodista, como comunicadora, para decir: mirá, acá aparecemos, acá no, esto evolucionó de esta manera. Bueno, ya sabés que existe el monitoreo. Excelente. Bueno, nos estamos viendo, Ludmi, entonces en 15 días, a mediados de mayo, en el siguiente episodio de Comunicar en Plural. Que tengan muy buenas semanas por delante. Chau, chau. Escuchaste un podcast de Comunicación para la Igualdad, realizado con el apoyo de WAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Si querés saber más de nuestra campaña, busca Periodismo con Diversidad en tu red social favorita o en comunicarigualdad.com.ar. Y no te olvides de seguirnos en Spotify para enterarte cada vez que sale un nuevo episodio. Escuchaste a Sandra Chaer y a Ludmila Fernández López en la conducción de este episodio. La producción estuvo a cargo de ellas y de Paola Ramírez Barahona. En la locución escuchaste a Celeste Giacheta, grabado y editado por 25 Horas Producciones.